Bueno, bienvenidos entonces a la sesión del día de hoy, donde vamos a trabajar un tema que es central de las novelas de caballerías y del Amadís de Gaula, que son las encrucijadas. Concretamente hay varios capítulos en el libro uno que se refieren a encrucijadas y el árbol de la encrucijada. El tema de la encrucijada aparece en el Amadís de Gaula, pero también es un símbolo universal. Y lo tenemos en este caso en la cultura azteca. Hay que recordar que la fundación de México Tenochtitlan se hace en un cruce de caminos también. Es decir, se hace en un lugar donde el dios Huitzilopochtli había anunciado que se iba a encontrar un águila devorando una serpiente sobre un nopal, por lo menos en la interpretación clásica convencional. Después hay varias versiones de este tema. Y observen que los mapas para los mesoamericanos, una cultura indoamericana, son cruces de caminos. Normalmente los mapas indican las 4 regiones del mundo. Y luego aparece el mundo también como una isla, que es un tema que habíamos visto la sesión anterior. El mundo es una isla, islas y gigantes habíamos visto, pero también esa isla está rodeada de un océano universal que muchas veces aparece como representado como con grecas, en este caso con símbolos calendáricos, porque el tiempo, el espacio también es tiempo, y la isla, en este caso, tiene forma cuadrada y está dividida en 4 rumbos, es decir, el norte, el sur, el este y el oeste, que también son destinos, son lugares en el espacio, son lugares en el tiempo y son destinos. Y habíamos visto cómo el encuentro entre Garinter, que podemos imaginar en esta lámina que pertenece a una versión del Amadís de Gaula como el mayor y Perión como el más joven, el encuentro de Garinter y de Perión en una encrucijada también es el encuentro de 2 personas y es el origen de un tiempo y de unos destinos. Así que ahora vamos a ver los capítulos 23 a 27 del libro 1 de la Amadís, la fuente que venimos comentando, y en concreto el capítulo 24 que trata sobre el tema del árbol de la encrucijada. ¿Se acuerdan que en el capítulo introductorio, una suerte de capítulo 0 que tiene el libro 1, nos dice que Garinter, que ya era un rey mayor, Garinter, rey de la pequeña Bretaña, había salido de cacería y entonces en un cruce de caminos también se encuentra con un caballero más joven y que ese caballero está enfrentando a otros 2 caballeros rebeldes que vamos a imaginar a partir de este grabado precioso de Durero de 1513, que representa el caballero, el diablo y la muerte. Vamos a usarlo para imaginar esos caballeros malvados a los cuales se enfrentó Perión de Gaula, mientras Garinter observaba la escena. Y luego, a partir de ahí, se conocen, si a partir de este incidente, que fíjense que es un incidente
que se produce primero una encrucijada entre Perión y los caballeros rebeldes al rey Garinter. Y luego el encuentro de Perión y de Garinter, o sea, hay varios encuentros ahí, donde dos reyes, a partir de esa encrucijada y ese conocimiento, no solamente van a hacer coincidir sus caminos terrestres, sino también sus tiempos y su destino. Así que tenemos, por un lado, Perión, por otro lado, Garinter, los caballeros malvados, la encrucijada, es decir, tiempo, espacio y destinos, y destino hace que se hagan amigos, Perión y Garinter, y ahí se inicia una historia en la cual, si ustedes recuerdan, Perión y Garinter van a festejar su hazaña al palacio del rey de Garinter, y allí Perión conocerá a Elisena. A partir del conocimiento de Perión y Elisena nace Amadís, es decir, unos encuentros que dan lugar a otros encuentros que van generando caminos en el espacio, en el tiempo y destinos en común. Y también el incidente menor, a partir de este encuentro entre Garinter y Perión, del ciervo al cual persiguen, que a su vez es perseguido por un león, así que el ciervo y el león representan otra encrucijada, y cómo Perión le da muerte al león, con lo cual demuestra efectivamente ser el caballero famoso que se decía. Como comentamos recién, en otras culturas, como las culturas indoamericanas, no solamente en el caso de los aztecas, sino que podemos pensar en el caso de Perú, la ciudad del Cusco, que desde el punto de vista etimológico, según el Inca Garcilaso de la Vega, significa ombligo, porque también las encrucijadas son ombligos del mundo, son lugares que tienen una energía especial, y el Tahuantinsuyo se denominaba también las cuatro regiones del mundo. Es decir, que este mapa podría ser un mapa incaico que representara los cuatro suyos del Tahuantinsuyo. Tahuantin es cuatro, las cuatro regiones del mundo. Y acá tenemos una pintura, Aníbal Carracci, de 1596, que representa un motivo importante para poder entender el significado de las encrucijadas en el Amadís, que es esta escena de Hércules en la encrucijada entre la virtud y la voluptuosidad, o virtus y voluptas en latín, o arete y caquía en griego, que podemos imaginar que esta es la virtud, esta es la voluptuosidad, pero se encuentra además junto al árbol, el árbol de la encrucijada, una suerte de pilar o eje del mundo. Entonces tiene que elegir entre las dos. Para el Renacimiento, Hércules, en esta disyuntiva, representa al caballero que tiene que elegir entre la virtud o el placer, un tema ya planteado por Hesíodo. La virtud representa un camino lleno de trabajos, y en cambio el placer es un camino fácil, pero que me conduce al vicio y el pecado. Entonces, un poco con estas pistas vamos a iniciar la sesión de hoy. Dejamos un poquito de compartir pantalla y bienvenidos entonces a todos, y comenzamos por el que quiera, porque ustedes me comentaban que algunos estuvieron leyendo los capítulos 23 a 27 del libro 1, que son los que plantean este tema de la encrucijada como un símbolo universal, pero que también encontramos en las novelas de caballería y en el Amadís de Gaula.
Todas las aventuras, Mónica, Eh, están dirigidas, por lo menos mi interpretación, parecen estar dirigidas hacia la consecución de, se observan actos que son juzgados como injustos, y bueno, y ahí van los caballeros a impartir justicia de alguna manera, ¿no? La que ellos consideran, supuestamente llevados por la virtud, ¿no? La justicia es una de las virtudes paganas, ¿no? Así que es tan antigua como nosotros, pareciera ser tan antigua como nosotros, los seres humanos. Eso sí, me llama- porque justamente es un tema muy antiguo, es decir, lo plantea la antigüedad griega arcaica ya, el poeta Hesíodo, y después lo mantiene la tradición. De la misma manera que nosotros en el Amadís de Gaula nos encontramos con un tema que es transversal, que son las islas, y muchas aventuras tienen lugar en la ínsula, ¿se acuerdan ustedes del lago Ferviente? Y sobre todo hay varios capítulos de aventuras en la ínsula Firme. La ínsula Firme es un lugar donde se reúnen los caballeros, a partir de ahí desarrollan sus aventuras, luchas contra gigantes, hay constantemente, bueno, de la misma manera que la ínsula Firme es un lugar de aventuras en el Amadís de Gaula, también la encrucijada del árbol o el árbol de la encrucijada es un lugar donde tienen lugar aventuras de varios capítulos, relacionado con lo que tú estás planteando, es decir, caballeros buenos y virtuosos y caballeros malos e injustos, doncellas que son maltratadas por esos caballeros injustos. Recordemos que en las cortes del rey Lisuarte, en el capítulo 32, habíamos leído eh, supuestos acuerdos que se habían hecho, donde la reina había pedido que se respetara a las doncellas y a las damas, y que por lo tanto los buenos caballeros combatieran a lo que llamaban los caballeros desmesurados, que hacían entuertos y desaguisados. Bueno, estos entuertos y desaguisados es lo que hacen los caballeros malvados, que se encuentran en cualquiera de los caminos que salen de la encrucijada del árbol. Es muy interesante eso. El árbol de la encrucijada como un lugar de donde salen varios caminos recorridos por caballeros buenos y virtuosos y caballeros malvados que maltratan doncellas. Ahí está la injusticia, y entonces como el caballero virtuoso trata de liberar a la dama, combatiendo al caballero vicioso. Generalmente en estas aventuras, los caballeros virtuosos, que son Amadís, los hermanos de Amadís, los primos de Amadís, logran derrotar a estos caballeros malvados y liberar a las damas. Y esto es a lo largo de varios capítulos. Y lo interesante es que esos caminos salen todos del árbol de la encrucijada. Así que el tema del árbol de la encrucijada de Hércules es desarrollado en el Amadís de Gaula. Si nuevamente el Amadís de Gaula es un libro que reúne tradiciones antiguas y que hace la síntesis entre el mundo pagano y el mundo cristiano. Si lo que para el mundo pagano podía ser la disyuntiva del hombre frente a los dioses, porque estas Arete y Caquía eran diosas en el árbol de la encrucijada, y la encrucijada misma era una diosa, que era la diosa Coré. Bueno, se transforma con el cristianismo en un dilema moral, ¿verdad? ¿Alguna otra observación que ustedes hayan visto a lo largo de los capítulos o quieran hacer con relación a este tema? Y si no, Eh, pasamos a la lectura. A ver, Salvador. bueno, yo iba a decir nada, un pequeño apunte de que también, por ejemplo, eso se ve mucho en la misma mitología también escandinava, con lo del árbol en el que Odín se colgaba para obtener los conocimientos, no sé si divinos o del universo o algo así. O sea,
Y era como también otra encrucijada más, como otro algo así como de encrucijada, digamos, igual. Exacto. El árbol es un axis mundi, es un eje del mundo y es una encrucijada. El árbol Sí, está en era una visto así, encrucijada. como Lo algo tenemos, central, ¿sí? ¿no? ¿Y vas a decir? Que se ve como el árbol, como si fuera una especie de eje o de elemento central del mundo y sobre el que subyace todo, digamos, ¿no? Surge todo así un poco, ¿no? Digamos. Y por eso es en Exacto. sí mismo una encrucijada, ¿no? Y lo vemos prácticamente todas las culturas, porque si nos ponemos a pensar en el paraíso y Adán y Eva Sí, y es el verdad. árbol del bien y del mal, es un árbol de encrucijada, Es del porque destino, ¿no? de destino. Es Porque un, sella el destino de los humanos, ¿no? ahí está, de toda la especie humana. Eh, el fruto del bien, el árbol del bien y del mal de la ciencia, el fruto de la ciencia, el comer el fruto de la ciencia, el fruto prohibido, este, hace que sean expulsados del paraíso. Y permanentemente en todos los textos antiguos se menciona la encrucijada del hombre de tener que elegir entre estos extremos que son éticos, son del destino, también son físicos, porque en las encrucijadas de caminos se creía que había una energía especial. Incluso a los viajeros se les dejaban mensajes, como sé prudente, sé mesurado, incluso conócete a ti mismo, y había una divinidad para esa encrucijada. En los ritos yorubas, que nosotros dijimos que la cultura yoruba también es un componente de nuestra identidad, muchos de los ritos yorubas se hacen en encrucijadas. ¿Para qué? Para que el rito tenga más efectividad. La misma cruz cristiana es una encrucijada. Lo que De hecho, pasa se llama que, cruz. por eso es cruz, porque es encrucijada, ¿no? Etimológicamente es en la cruz. La cruz es un símbolo cristiano, pero porque el cristianismo resignifica un símbolo que ya existía. No quiere decir que sea un símbolo pagano, quiere decir que lo que era un instrumento de tortura lo resignifican transformándolo en algo que era un símbolo universal, que era un símbolo conocido y que por lo tanto es fuente de martirio, pero como salvación. Es decir, eso que era un instrumento de tortura traído de Oriente, de pronto al asociarse con este símbolo de la encrucijada, cosa que los romanos no hacían, el mártir, el mártir, el que es crucificado, se transforma en un axis mundi y por lo tanto se transforma en un centro de vida, en un centro del mundo. Y eso es lo que van a hacer los santos, lo que va a hacer el mismo Cristo y lo que va a hacer los santos, ¿no? Así que todo esto está relacionado. Entonces, ahora que tenemos las pistas fundamentales para poder entenderlo, vamos un poco a la lectura de los capítulos. No sé si ustedes tienen el libro 1 a la vista, si no, lo A voy mí no me ha leyendo. dado tiempo. No te ha dado tiempo. Si no, igual yo lo voy leyendo y si ustedes por ahí pueden intervenir para acompañar, lo hacen o lo van comentando. Voy a Vale. tomar como imagen y vas a decir algo. Voy a tomar esta imagen y la voy a utilizar como para ilustrar el capítulo 23. En el capítulo 23 es el rey Lisuarte, así como Perión y Amadís se encuentran en lo que sería el capítulo 0 del libro 1. En el capítulo 23 es el rey Lisuarte
el que se encuentra con Amadís, sus hermanos y sus primos. Dice así, y hay una entradilla primero que resume el contenido. Capítulo 23. Cómo el rey Lisuarte, saliendo a casa, como otras veces solía, vio venir por el camino tres caballeros armados. Observen ustedes, vio venir por el camino tres caballeros armados. Que generalmente son tres, cuatro personas que se encuentran, como en esto, ¿no? Los cuatro rumbos. Y de lo que con ellos le acaeció. Entonces, dice, como el rey Lisuarte, muy cazador y montero fuese, siendo desocupado de otras cosas que más a su estado convenían, salía muchas veces a cazar en una floresta que cabe, es decir, que quedaba cerca, de la villa de Bindi Lisora, estaba, que por ser muy guardada, muchos venados y otras animalías brutas había. Y siempre acostumbraba ir en paños de monte, es decir, con ropa de monte, proveyendo a cada cosa con aquello que le convenía. Y estando un día en sus armadas, cerca de un gran camino, vio venir por él tres caballeros armados, y envió a ellos un escudero que les dijese de su parte que se viniesen a él, lo cual por ellos sabido, desviándose del camino, entraron en la floresta a la parte donde el escudero los guiaba. Y sabed que estos eran don Galvanes sin tierra, y Agrajes, su sobrino, y Olivas, que con ellos iba para retar al duque de Bristoya, y llevaban la doncella consigo, que salvaron de la muerte cuando la querían quemar. Y cuando cerca del rey fueron, conoció muy bien a don Galvanes y díjole, don Galvanes, mi buen amigo, seáis muy bienvenido. Y fuelo a abrazar, diciéndole, mucho me place con vos. Y así con buen talante, es decir, con buen espíritu, recibió a los otros, que él era el hombre del mundo que con más afición y honra recibía a los caballeros que a su corte venían. Don Galvanes le dijo, señor, veis aquí a Grajes, mi sobrino, y yo os lo doy por uno de los mejores caballeros del mundo, y si tal no fuese, no le daría a tan alto hombre como vos, a quien tantos buenos y preciados sirven. El rey, que ya había oído loar mucho las cosas de Agrajes, fue muy alegre con él y abrazóle y dijo, cierto, buen amigo, mucho debo agradeceros esta venida y a mí tenerme por culpado, sabiendo vuestro gran valor en no os haber rogado que la hicieses. El rey conoció muy bien a Olivas, que era de los de su cate. Cate es una palabra que nosotros no usamos mucho, pero sí se usa en España, significa algo así como golpe, impacto, esto sería sorpresa. Catadura también es la personalidad o el espíritu de alguien. Entonces, cierto, buen amigo, mucho debo agradeceros esta venida y a mí tenerme por culpado sabiendo vuestro gran valor, en no os haber rogado que la hicieses. El rey conoció muy bien a Olivas, que era de los de Zucate, y dijo, amigo Olivas, mucho ha que no os vi. Cierto tan buen caballero como vos sois, no querría que de mí fuese partido. Señor, dijo él, las cosas que por mí han pasado, sin voluntad, me dieron causa de os no haber visto ni servido, y ahora no vengo tan fuera de ellas que no convenga tomar mucha afrenta y trabajo. Entonces le contó cómo el duque de Bristoya le matara a su primo, de que el rey hubo pesar, aunque fuera buen caballero, y dijo a Olivas, amigo, yo oigo lo que decís, y así me lo decid en mi corte y darán plazo al duque que venga a responder. Y tomándolos consigo, dejando la casa, se fue con ellos a la villa, y por el camino supo cómo aquella doncella que traían la habían librado de la muerte que por causa de don Galaor le querían dar. Bueno, hasta ahí, aparte del encuentro casual, llamémosle así, acá hay otro elemento que
que estábamos comentando recién, con relación a la justicia. Es decir, se entera al rey Lisuarte de una serie de injusticias. ¿Cuáles serían algunas de esas injusticias? ¿No? Que a uno de ellos le han El asesinato. el asesinato, le han matado a un primo. ¿Qué otra cosa? Que a una doncella Me pegaron. la han maltratado, ¿no? Y todo eso dice, bueno, vengan conmigo a la corte y vamos a tratar de hacer justicia. Así que, encrucijada, encuentro, se enteran de las injusticias, tratarán de hacer justicia. Capítulo 23, que lo pueden seguir leyendo hasta el final, ya plantea eso, el tema que veníamos hablando, el axis mundi, la- las realidades de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, a partir de ese encuentro. Pero en el capítulo 24 es donde esto queda mucho más claro, porque en el capítulo 24 es donde aparece ese tema de el árbol de la encrucijada. Vamos a ilustrarlo con la otra lámina que veníamos viendo, que es esta, ¿no? Hércules en el árbol de la encrucijada. Y dice el capítulo 24, Amadís y Galaor. Bueno, primero vi una entradilla que explica de qué se trata, capítulo 24, de cómo Amadís y Galaor y Balais se deliberaron partir para el rey Lisuarte y de las aventuras que Ende, es decir, que allí les avinieron, les ocurrieron. Amadís y Galaor estuvieron en casa de Balais de Carsante, hasta que fueron guaridos de sus llagas y acordaron de se ir a casa del rey Lisuarte. Acordémonos que hay siempre una cuestión de sintaxis que es distinta la de hace 500 años, así que acordaron de se ir, acordaron de irse a la casa del rey Lisuarte, antes que en otras aventuras se entremetiesen. Bueno, y Balais, que de aquella casa mucho deseaba ser, especial teniendo conocimiento con estos dos tales caballeros, rogóles que lo llevasen consigo, lo cual de grado le fue por ellos otorgado, ¿no? Así que nos van quedando unos 10 minutos. Vamos a redondear un poquito la idea y después ustedes toman la palabra. Lo cual de grado le fue por ellos otorgado. Y oyendo misa, porque el oír misa era una actividad fundamental antes de cualquier otra cosa, armáronse todos tres y entraron en el derecho camino de Vindilisora, donde el rey era, y anduvieron tanto por él, que en cabo de 5 días llegaron a una encrucijada de caminos donde había un árbol grande, y vieron debajo de él un caballero muerto en un lecho asaz rico, y a los pies tenía un cirio ardiendo y otro a la cabecera, y eran por guisa, es decir, de esa manera, de tal manera, hechos, que ningún viento, por grande que fuese, no los podía matar. Así que, para ilustrar un poquito esto, pasamos a la siguiente lámina, es una pintura de 1898 de Brunel Jones, que es un prerrafaelita, o sea, anterior a la corriente que a fines del siglo XIX trató de imitar la pintura de Rafael. Vamos a utilizarlo. En realidad es el velorio del rey Arturo, pero vamos a utilizarlo para imaginarnos lo que es este caballero muerto en la encrucijada. El caballero muerto estaba todo armado
y sin ninguna cosa cubierto, y había muchos golpes en la cabeza, y tenía metido por la garganta un trozo de lanza con el hierro que al pescuezo le salía, y ambas las manos en él puestas, como aquel que lo quería sacar. Muchos fueron maravillados de ver el caballero de tal forma, y preguntaron por su hacienda de grado, es decir, por lo que tenía o lo que hacía, porque la palabra hacienda acá puede tener los dos sentidos. Mas no vieron persona ninguna, ni lugar al derredor, donde lo supiesen. Se preguntaron quién era este caballero alrededor, qué estaba haciendo, cuál era su historia, y no encontraron a nadie que se lo pudiera decir. ¿Quién será entonces? Tenemos acá el misterio de quién será este caballero que aparece muerto debajo del árbol. Pero se trata de un incidente que además genera misterio, deseos de saber más, a partir del cual se van a desarrollar una serie de historias. No solamente que de este camino, del árbol de la encrucijada, van a bifurcarse otros caminos, sino que va a transcurrir una serie de historias de luchas entre caballeros buenos, caballeros malos y doncellas que van a ser salvadas o no. Antes de seguir con la segunda hora, entonces, quedan unos 6 minutos de reflexión para compartir entonces impresiones que a ustedes les vaya produciendo hasta acá la lectura de la Amadís de Gaula. Lo interesante sería observar la necesidad de la justicia, profesora, presente en esos pasajes. Nuevamente la importancia del árbol, donde se queda el caballero muerto. No sé si es cierto, pero lo encuentran no, en un horario específico también. Más adelante nosotros tenemos el horario que sería algo entre la nona y las vísperas. ¿Es eso? Sí, 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 es interesante porque acabas de demostrar esa pintura de 1898, retratando al rey Artur, sí, rey muerto, y aquí nosotros tenemos a un caballero muerto, encontrado por los otros caballeros, en un horario específico, debajo de un árbol, ¿sí? sí, En una encrucijada. Eso ofrece la sugestión, de entre otras varias sugestiones, de la necesidad de aplicar la justicia, percibir la injusticia y también hacer lo posible para que entonces un cierto orden pueda ser como que restablecido, ¿sí? Y entonces a estas relaciones también entre el árbol, el horario, la cantidad de caballeros que encuentran el hombre muerto y también la narrativa de los evangelios, sí, esas imágenes son muy interesantes. excelente. Sí, va por ahí. ¿Alguien más quiere hacer un Sí, comentario? y que no Sí, se trata solo, para completar, ¿no? Que no sí, se trata solo de la justicia, digamos, terrenal, que es la que aparentemente se pudiera ver más, ¿no? Bueno, o visualizar más en el libro y tal, sino que pienso que también es la justicia divina, ¿no? Incluso a veces hasta por encima de la propia justicia de fondo, ¿no? Más que la propia justicia terrenal, por así decirlo. Es lo que eh, parece buscar, ¿no? En el libro y los protagonistas también a la vez, incluso hasta, a veces hasta los mismos malos que creen que tienen la propia justicia ellos de su parte, pero incluso casi divina, pero aunque luego no sea verdad. Y, y yo creo que en el fondo buscan también un poco todo eso, ¿no? No solo el orden y la justicia terrenal, sino divina también, sobre todo, a través de la terrenal muchas veces. sí, porque al quebrarse la justicia terrenal también se quiebra la justicia divina. Las dos Sí, como están que todo relacionadas. está, exacto, todo que están como unidas, ¿no?
mí, Mónica, me llama la atención, digamos, pues, hoy posiblemente, hoy tenemos un sistema donde uno hace una denuncia ante un acto de injusticia que observa, hay un grupo de gente que va, busca y se hace un juicio. Parece ser que en la época, por lo menos en la que estaba hablando, la justicia, no me animo a decir que es justicia por mano propia, porque estamos hablando de un rey, ¿no es cierto? Pero también estamos hablando de caballeros, como ocurre un poquito más adelante con Galaor, ¿no? En el 25, que hace su trabajo, digamos, ¿no? Rescatando a la hija de ese caballero muerto. Sí, Este, y bueno, a mí me llama la atención, ¿no? Parece estar cerca de aquel mundo antiguo, ¿no? En la antigua Roma incluso, ¿no? Donde, bueno, había actos de justicia donde se ejecutaba directamente eventualmente a la persona que estaba cometiendo ese acto en algunos casos, ¿no? ujú. Nada más parece algo que era típico de la época, no sé, en fin, había una justicia más cercana, más próxima, digamos, ¿no? Más inmediata, no sé cómo expresarme correctamente. Sí, sí, acá la justicia es algo sumario totalmente. Sí, En el Amadís de Gaula es el caballero bueno que enfrenta al caballero malo y ayudado por Dios, se supone que Dios va a beneficiar al bueno, mata al malo. como que la ley era un poco, bueno, según el libro, ¿no? Como que era un poco también que dependía mucho del, bueno, ya fuera del rey, de los nobles, de los señores, que digamos, custodiaban el lugar ese, pero siempre buscando la lógica por un lado y la justicia divina por el otro lado, ¿no? Como si fuera la justicia verdadera, ¿no? O lo más parecido a eso. O sea, no es que fuera necesariamente una justicia, no sé cómo llamarlo, ordinaria o judicial o algo así como tenemos hoy en día, ¿no? Que es como muy Sí. marcada, ¿no? Que viene en un libro escrito, sino que como que era más orgánica, ¿no? Por así decirlo, ¿no?